Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda con mucho gusto tu compañero, maestro y amigo Víctor Hernández Transmite y estoy muy contento de que estés aquí en esta sesión 3 de Recrea del Consejo Técnico Escolar de la fase intensiva 2021-2022 que se titula Propiciemos aprendizajes en los alumnos en el regreso a la presencialidad. Y precisamente en esta sesión se va a tratar de eso, de saber qué aprendizajes a partir de nuestro diagnóstico inicial, qué aprendizajes no se lograron en nuestros alumnos para poder en este periodo que nos propone un acuerdo que vamos a checar en este periodo de recuperación, qué aprendizajes vamos a abordar para que se logren precisamente. Y bueno, vamos a empezar sin más preámbulo con esta sesión número 3 de la fase intensiva. Solamente comentarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento porque de verdad me ayudarías mucho y además no te perderías de todo el contenido que tengo preparado para ti, como este que estás viendo en este momento. Además, comentarte que en el primer comentario de YouTube está la guía en PDF para que la puedas descargar y también esta presentación que vamos a revisar para que la puedas compartir con tu colectivo docente, así como el anexo número 1, que se trata de una actividad muy interesante que a continuación vamos a checar, totalmente editable para que lo puedas imprimir y compartir con tu colectivo docente. Y bueno, la guía comienza con una frase. Si un niño no puede aprender de la manera en que le enseñamos, quizá debamos enseñar de la manera en que él aprende. Estrada 2016 en Raúl Diego. Y bueno, esta frase para mí significa bastante, yo creo que para muchos de nosotros docentes, porque precisamente muchas veces caemos en el error de querer adaptar las cosas, la planeación, los aprendizajes, la enseñanza a nosotros como maestros, o muchas veces cometemos el error de enseñar como nos enseñaron. Y precisamente como dice uno de los principales principios pedagógicos, se trata de adaptar el aprendizaje a las necesidades, al interés del alumno, el alumno como centro, ¿verdad? Entonces, pues de aquí partimos porque precisamente hay muchas necesidades, hay muchos intereses, hay muchas situaciones que hay que tomar en cuenta para poder precisamente recuperar todos esos aprendizajes que no se han logrado en nuestros alumnos y precisamente de eso se trata esta sesión. Y vamos a comenzar con la introducción. Concluimos un ciclo escolar inusual en el que las condiciones del trabajo a distancia derivados de la pandemia por COVID-19 nos obligó a plantearnos nuevos retos, entre ellos la comunicación con los alumnos, la atención a la diversidad y la evaluación de los aprendizajes. Nos vimos en la necesidad de generar nuevas condiciones de comunicación y atención para valorar el desempeño de todos nuestros alumnos. Y vaya que fue un problema, una problemática fuerte en la mayoría de los centros educativos, si no es que en todos. Tuvimos mucha incertidumbre porque no nos podíamos comunicar con nuestros alumnos, no había comunicación. Algunos en el ciclo escolar pasado, al final pudimos incluso conocerlos apenas, ¿no? Y poderlos evaluar apenas con cualquier señal de humo o con cualquier diálogo, con cualquier actividad que nos presentaran. Y bueno, la verdad es que ahora tenemos que aprender de todas esas situaciones para que la comunicación pues sí sea más efectiva, más asertiva, porque precisamente tenemos de experiencia pues el ciclo pasado. En esta sesión construiremos estrategias que nos permitan afrontar estos retos en el nuevo ciclo escolar, por lo que nos centraremos en el esbozo de un plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación, plan de atención para el periodo de separación temprana y adaptación para educación inicial, que atendiendo a la diversidad favorezca la recuperación de los aprendizajes sustantivos para la vida y fundamentales para educación inicial del ciclo anterior, buscando la nivelación de todo el alumnado para asegurarnos de que continúen aprendiendo. A partir del principio Recrea para un aprendizaje dialógico, instrumental para aprender, se pretende vivir un proceso de diálogo, reflexión, análisis y construcción de manera individual, en equipos y en colectivo, a través de mediaciones intencionadas, lo que nos permitirá elaborar nuestro plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación o el plan de atención para el periodo de separación temprana y adaptación para educación inicial.
En síntesis, va a haber un periodo extraordinario de recuperación, ya nos lo habían adelantado en un acuerdo que vamos a checar a continuación, que se emitió pues en el diario oficial, y precisamente se va a tratar de nivelar a aquellos alumnos que no tuvimos oportunidad de que se lograran los aprendizajes, y precisamente nos vamos a basar, como ya lo vimos en sesiones pasadas, en los aprendizajes sustantivos de cada asignatura o de cada grado. Y también nos vamos a centrar en el diagnóstico que ya hemos comenzado, así como las fichas descriptivas de cada alumno que tenemos como radiografías para comenzar y partir a partir de las necesidades, de los intereses y del alumno como tal, como centro. En un primer momento analizaremos el Acuerdo 1606-2021, en el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021, con la finalidad de identificar los lineamientos para la nivelación de los alumnos y que continúen aprendiendo. Este es el acuerdo que les comentaba, que precisa precisamente un periodo extraordinario de recuperación al inicio de este ciclo. Lo vamos a ver. Posteriormente revisaremos algunos planteamientos sobre la atención a la diversidad con la finalidad de identificar las características y necesidades educativas de nuestros alumnos e implementar estrategias de atención diferenciadas para propiciar que todos y todas aprendan. Finalmente, esbozaremos el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación, plan de atención para el periodo de separación temprana y adaptación en educación inicial, considerando las formas de atender a la diversidad con la finalidad de propiciar que los alumnos continúen avanzando en sus aprendizajes, que precisamente este es uno de los propósitos de esta sesión, tener un plan de recuperación para realizarlo precisamente después del diagnóstico que se va a realizar las primeras semanas y después ese plan de recuperación, y ahorita vamos a checar las fechas. Propósito: que los integrantes del colectivo esbozan el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación, plan de atención para el periodo de separación temprana y adaptación para educación inicial, en el que establezcan acciones para favorecer los aprendizajes de los alumnos y avancen en su trayecto educativos. Los participantes, pues bueno, somos todos, ya lo conocemos. Y los materiales, que es el acuerdo, hay que checar previamente el acuerdo 1606-2021, que es por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021, ¿sí? A propósito pues del COVID-19. Segundo lugar, listado de aprendizajes sustantivo para la vida o fundamentales para educación inicial, seleccionados en la sesión 4 de la semana de la capacitación de la semana pasada, el taller intensivo, que ya lo hicimos. En tercer lugar, radiografías de los alumnos, lo que te comentaba, las fichas descriptivas. Y en cuarto lugar, dispositivos electrónicos, laptop, tablet, proyector, entre otros. Muy bien. Producto: esbozo del plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación. Y en educación inicial, esbozo del plan de atención para el periodo de separación temprana y adaptación. Y bueno, nos recomienda que antes de la sesión chequemos precisamente este acuerdo, el acuerdo 1606-2021, que es por el que se regula precisamente esta situación de la evaluación y las acciones a realizar en este nuevo ciclo escolar. Aquí con que le des clic, aquí ya te va a mandar a la liga, aquí en la presentación. Y en esta presentación también te voy a presentar un pequeño resumen de lo más sustancioso y lo más importante para que no lo pierdas de vista. En esta tabla se resume todo este acuerdo, por eso lo quise poner desde el inicio, para que a manera de revisión lo chequemos, y precisamente nos habla de procesos y del momento en que se va a realizar. Registro y comunicación de los resultados de la evaluación señalada en el inicio, B, del numeral tercero. Los últimos 4 días hábiles del ciclo escolar 2020-2021, eso ya lo hicimos. Después, periodos de regularización y evaluación general de conocimientos, previo a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021, también ya lo realizamos. Periodo extraordinario de recuperación, que es que vamos a iniciar del inicio del ciclo escolar 2021-2022 hasta el término del primer periodo de evaluación, es decir, al iniciar este ciclo escolar. Después, rectificación de calificación y en su caso la emisión de la nueva boleta de calificaciones. La rectificación podrá realizarse hasta la primera evaluación del ciclo escolar 2021-2022. Es decir, todavía se pueden modificar calificaciones para tomarlo en cuenta.
Valoración diagnóstica las primeras 2 semanas de este nuevo ciclo. Y el plan de atención al concluir la valoración diagnóstica. Su periodicidad varía según las circunstancias de cada educando, pudiendo ser hasta la primera evaluación del ciclo 2021-2022 o durante todo el ciclo señalado con anterioridad. Entonces, este extracto del acuerdo es en síntesis las fechas y los procesos más importantes a considerar. Y bueno, el principio recrea para un aprendizaje dialógico instrumental para aprender. Vamos a continuar. Y en primer lugar nos invita a revisar el acuerdo 1606-2021. Retomemos los acuerdos de la octava sesión de la fase ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2020-2021 con la finalidad de considerar algunos aspectos identificados para el diagnóstico de los alumnos. Conformemos 3 equipos para analizar los siguientes fragmentos del acuerdo 1606-2021 y conversemos en torno a las siguientes preguntas. Que bueno, son preguntas reflexivas. Me voy a ir directo al fragmento que nos propone precisamente del acuerdo, que dice, fragmento 1, tercero, en caso de que no existan condiciones para llevar a cabo la valoración general del educando, se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda información insuficiente, conforme lo señalado en el numeral séptimo del acuerdo 2612-20. En estos casos la calificación se reportará hasta que se concluya el periodo extraordinario de recuperación, con lo que se establecerá una calificación global del grado o asignatura correspondiente al ciclo escolar 2020-2021. 2. En educación primaria y secundaria se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente y se deberá cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión en medio. En estos casos, la calificación se reportará hasta que se concluya el periodo extraordinario de recuperación, obteniendo la calificación global del grado o asignatura correspondiente al ciclo escolar 2020-2021. Esto en el caso precisamente de que no sepamos nada del alumno, ¿verdad? Se le ponía o se le sigue poniendo un guión, no reprobatorio, ¿eh? No podemos reprobar, recuerden. Fragmento 2, cuarto. Con la finalidad de garantizar la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo nacional, se establece un periodo extraordinario de recuperación, el cual abarcará del inicio del ciclo escolar 2021-2022 hasta el término del primer periodo de evaluación, el cual partirá de una valoración diagnóstica de los educandos a cargo del docente de grupo de asignatura, con la cual diseñará un plan de atención bajo un esquema de nivelación del grado escolar o asignatura que le permita avanzar en los aprendizajes del siguiente grado escolar, que es precisamente este periodo en el que iniciamos primero el diagnóstico las primeras 2 semanas y después este periodo extraordinario de regularización. La valoración diagnóstica y el plan de atención se realizarán a todos los educandos sin excepción, dando prioridad a aquellos con niveles de comunicación y participación intermitente, es decir, a los que tengan más rezago, así como inexistente en el ciclo escolar apenas concluido. El plan de atención de los educandos podrá ampliar sus alcances durante todo el ciclo escolar, es decir, lo podemos ampliar a todo el ciclo, con actividades adicionales, ampliaciones de horario, tutorías personalizadas y otras estrategias que permitan, además de la recuperación de aprendizajes del grado previo, avanzar en los aprendizajes del siguiente grado escolar. En todos los grados y niveles se priorizará un enfoque que fortalezca y asegure los aprendizajes fundamentales para garantizar la permanencia y tránsito de las alumnas y alumnos. El plan de atención deberá considerar el plan de intervención y/o el proyecto de vida en el caso de educandos con discapacidad. Y bueno, esta es parte del acuerdo que nos está pidiendo que si es necesario podemos ampliar, ¿no? No nomás este periodo de recuperación extraordinaria, sino durante todo el ciclo escolar. Incluso si terminamos podemos seguir avanzando a los siguientes aprendizajes del siguiente ciclo escolar. Fragmento número 3, que es el octavo. Los momentos en los cuales se desarrollará cada proceso, que ya lo leímos hace un momento, ya no es necesario, solamente la guía aquí lo propone. Y bueno, una vez que hemos analizado los fragmentos en plenaria, reflexionemos con relación a las siguientes preguntas.
¿Qué relación encontramos entre el acuerdo revisado y las decisiones que tomamos en la 8ª sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar anterior? ¿Por qué es importante contar con un plan que atienda a todos nuestros alumnos al inicio del ciclo escolar? Y bueno, aquí vas a poder editar, vas a poder escribir las ideas del colectivo docente. Número 2, la actividad número 2. Atendamos a la diversidad. Actualmente, uno de los retos que hemos enfrentado los docentes es la atención a la diversidad. Una de las interrogantes que surge es cómo hacerlo. Para el desarrollo de esta actividad, organicémonos según las características de nuestro colectivo, por equipos, binas, de acuerdo con el grupo, grado o por academia, y dialoguemos en torno a las diferencias del alumnado que se presentan en la siguiente tabla. Y bueno, analizamos esta tabla, que son las diferencias del alumnado en los sistemas educativos, porque es necesario para la siguiente actividad. ¿Cuáles precisamente embonan a nuestra realidad de nuestra escuela? ¿Cuáles embonan a nuestro contexto? Que son de carácter general, de capacidad, por razones sociales o por razones de salud. Retomando las radiografías de nuestros alumnos, que son las fichas descriptivas, y contrastando la información de la tabla que acabamos de revisar, reflexionemos acerca de en qué aspectos hay coincidencias entre nuestros alumnos y en cuáles diferencias, qué condiciones son más recurrentes. A partir de esas diferencias y coincidencias que identificamos, ¿qué acciones tendremos que considerar para atender a nuestros alumnos y logren continuar avanzando en su proceso? Bueno, después de haber reflexionado acerca de las características de nuestros alumnos, es que podemos recordar que cada uno de ellos son diferentes, ¿sí? Hay mucha diversidad. Y en este sentido, atender a la diversidad en la escuela implica aprovechar las peculiaridades de cada alumno para potenciar su desarrollo a través de su aprendizaje. Por medio de situaciones de enseñanza-aprendizaje suficientemente variadas y flexibles para posibilitar que los alumnos accedan a desarrollar en el mayor grado posible el conjunto de capacidades que señalan los objetivos de cada etapa educativa. Y bueno, vamos a checar esta tabla que dice aquí: continuemos con la organización del colectivo con la que trabajaremos previamente y completemos la siguiente tabla. Entonces, en esta tabla lo que hay que hacer es checar cuáles son las diferencias que tenemos del alumnado en los sistemas educativos. Son los aspectos de la tabla anterior, y aquí qué acciones podemos implementar para poder atender precisamente a esa diversidad de alumnos que tenemos. Es necesario pues checarlos, porque la parte siguiente se trata precisamente de checar, de analizar los aprendizajes sustantivos que ya habíamos visto en las sesiones pasadas, para de ahí partir a hacer nuestro plan de recuperación extraordinaria, que es precisamente de la actividad 3, plan de atención para el periodo extraordinario. En esta actividad construiremos un esbozo de nuestro plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación, que tiene la finalidad de atender a todos los alumnos para su nivelación con una atención diversificada, retomando aprendizajes sustantivos para la vida o fundamentales para educación inicial del ciclo anterior y actual, priorizando a los educandos que tuvieron comunicación inexistente o insuficiente con los docentes, y por lo tanto no se contó con información para realizar la evaluación del ciclo escolar 2020-2021, que es lo que ya estábamos platicando. Comencemos a construir nuestro plan. Podemos apoyarnos en el formato del anexo 1, plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación, o crear el propio. Y bueno, aquí nos da algunas preguntas de reflexión, que precisamente aquí tenemos el plan o el formato que nos propone para el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación. Yo ya te lo hice en Word para que lo puedas editar, pero bueno, como aquí dice la guía, si tú tienes algún otro, pues bueno, también lo puedes utilizar. Y es precisamente saber cuál es nuestro objetivo, ¿sí? ¿Cuál es nuestro objetivo a realizar este plan de atención extraordinario de recuperación? ¿Cuáles son los aprendizajes sustantivos que vamos a incidir en ellos, que vamos a trabajar para que se logren? ¿Cuáles son las actividades diversificadas, es decir, específicas? ¿Qué actividades vamos a realizar
para lograr estos aprendizajes, con qué recursos contamos y con qué tiempos. Es un formato de planeación sencilla que nos propone la guía. Si tenemos otro, también se puede, ¿no? Continuando con la organización en pequeños grupos, ahora retomemos la selección de nuestros aprendizajes sustantivos para la vida fundamentales para la educación inicial que elaboramos en la sesión 4 de la semana de capacitación del presente ciclo escolar y definamos la progresión de forma secuencial de estos aprendizajes que son indispensables para que nuestros alumnos continúen avanzando en su proceso educativo. Aquí nos pide que lo agreguemos pues al anexo 1, al formato que hayamos realizado. Y bueno, nos da otra pregunta para reflexionar. ¿Qué aprendizajes sustantivos o fundamentales son los mínimos indispensables que deben adquirir nuestros alumnos para lograr los aprendizajes esperados del grado que actualmente cursan? Y bueno, nos pide que por último diseñemos actividades diversificadas que precisamente van ahí en este plan que hemos hecho, en este formato que lo puedes editar, que te digo que está aquí en el primer comentario de YouTube. O si tú tienes algún otro, adelante, que sean congruentes, dice aquí, con los niveles de dominio de nuestros estudiantes y que vayan en correspondencia con los aprendizajes sustantivos para la vida fundamentales, obviamente, de cada asignatura o de cada grado que vayamos a impartir. Dice, es importante que recordemos que este es nuestro esbozo del plan de atención y que para su concreción deberemos tomar en cuenta los resultados del diagnóstico que cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros alumnos, iba a decir que cada uno de nosotros ya realizó, ¿verdad? Al inicio, en las primeras 2 semanas. Y aquí nos propone algunas fechas. Consideremos que el calendario oficial señala que el periodo del 31 de agosto al 10 de septiembre del 2021 para realizar la valoración diagnóstica, que son las primeras 2 semanas. Y con base en el acuerdo 1606-2021, a partir del 13 de septiembre y hasta el 20 de noviembre es momento para la aplicación del plan extraordinario de recuperación. Entonces aquí nos dice que en colectivo establezcamos una fecha para el análisis de los resultados del diagnóstico para poder precisamente realizar, ¿no?, nuestro plan y poderlo aplicar. Solamente aquí en la nota nos dice que nos remitamos al anexo 2, que contiene la actividad 4, que es solamente para educación inicial. En este caso está pues ahí en la guía para que lo puedas checar. Y bueno, por último, checamos los acuerdos a los que hayamos llegado como colectivos y también la evaluación de nuestra sesión con esas preguntas reflexivas. Y bueno, pues muchas gracias. Esto ha sido todo por esta sesión número 3, que ha sido un poquito amplia, pero necesaria precisamente para seguir avanzando en nuestro PEMC y en nuestro PTI, iba a decir PNI, PTI. Entonces, darte las gracias. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, me ayudarías mucho. Dale like para que YouTube me posicione, con eso me ayudarías mucho. Y pues bueno, estamos aquí para servirte. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier aclaración, estoy para servirte. Nos estamos viendo pronto, cuídate y que tengas un excelente y feliz día. Hasta luego.